Buenas noches, bienvenidos al análisis y la entrevista a las 8:45. Hoy junto a Cristians Castillo vamos a conducir. Cristians, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Un domingo más, totalmente en vivo, dándole la Último bienvenida a domingo de todos. mayo. Recuerden ustedes Eh, aquí alguien que nos marca la pauta. ese tema va siendo ya de los últimos, el último domingo de abril. De abril, sí es cierto, de abril. Ya se me está adelantando, Ya voy para don adelante. Mariano, una semana. Bueno, vamos en una semana interesante. El tema de la pandemia continúa activo, pero bueno, veremos cómo se comporta el tema de las vacunas que ya el presidente ha dicho que vienen de Rusia. Efectivamente, esperamos tener más noticias en el transcurso de mañana, martes, miércoles, sobre el ingreso del primer embarque de vacunas Sputnik. También se está hablando de que COVAX va a confirmar la entrega de otro batch, pero en fin, veremos eso más adelante. Hoy vamos a hablar de unos allanamientos, de una acción del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía, contra los delitos de contrabando y defraudación aduanera, que en varios municipios de San Marcos, Pajapita, Catarina, Ayutla y de Quetzaltenango, Coatepeque específicamente, lograron 21 capturas, entre ellos 3 inspectores de la Policía Nacional Civil que colaboraron con esta estructura criminal que el Ministerio Público les denominó los polleros, porque fundamentalmente era pollo el que ingresaban de contrabando desde México. Llama la atención también que un ciudadano de origen turco está involucrado en estas acciones delictivas. Bueno, para hablar más en detalle de esto, vamos a tener dos invitados. Inicio dándole la bienvenida al licenciado Enrique Lax, economista, ex viceministro de Economía y actual director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala. También le doy la bienvenida a la fiscal adjunta de la Fiscalía contra los Delitos de la Defraudación y Contrabando Aduaneros, Rosana Müller. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches a todos. Licenciada, no le escuchamos. Si puede abrir su micrófono, por favor, porque quisiéramos que usted iniciara relatándonos lo sucedido y los antecedentes de las acciones que tomaron hoy en el occidente del país. Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Mi nombre es Rosana Lucrecia Pérez Müller, soy fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero. Es un gusto estar en Canal Antigua. Tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Por favor, relátenos lo sucedido hoy. Bueno, el día de hoy, la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero realizó 30 diligencias de allanamientos a efecto de desarticular una estructura criminal que ha estado funcionando en el área de occidente de Guatemala, específicamente en Tecumumán, Ayutla, Pajapita y Coatepeque. A raíz de una investigación especial que se realizó el Ministerio Público, se logró la individualización de estas personas que se dedican al contrabando de pollo vivo y el cual ha perjudicado grandemente a Guatemala. Se estima que aproximadamente ha evadido en impuestos 2 millones de quetzales aproximadamente. Ahora, licenciado Lax, buenas noches. Buenas noches a todos, gusto saludarlos. ¿Cuál es la relación que tiene Guatemala con México, concretamente en materia de importación de este producto? ¿O cómo se está manejando el mercado de este producto que hoy ha sido ya desarticulada esta estructura? Pues queda en evidencia una estructura que importaba o más bien introducía ilegalmente al país los pollos. Esas estructuras como estas han existido por décadas. El pollo se ha trasegado a través de los pasos ciegos desde México desde hace mucho tiempo, así como lo ha hecho los productos de la avicultura, los huevos, y incluso hubo una época que entró hasta pollo beneficiado. Entran camiones de pollos en jaulas a través de los pasos ciegos. Tenemos décadas de estar combatiendo ese tráfico que impacta no solamente a los que hacen el cultivo del pollo o que tienen polleros, sino que también hay un riesgo sanitario elevadísimo porque varias de las avícolas en México tienen endémicamente la gripe aviar y otras enfermedades que están siendo caracterizadas. Y eso es uno de los grandes riesgos que hemos pues delatado y hemos denunciado ante las autoridades.
Para nosotros este operativo es una muestra de que una investigación con la cooperación del sector privado, en este caso los que tienen las avícolas particularmente, puede llegar a resultados tan beneficiosos como este. Y esto es la alianza que hemos estado forjando con el COINCOM, con el Ministerio Público, y a partir de la formación de la Fiscalía Especial, pues ha estado creciendo en su especialización de combatir el contrabando. Faltan muchos recursos, ¿verdad, licenciada Pérez? Falta mucho presupuesto, y eso es algo que creemos que hay que darle esa fortaleza a esa fiscalía. Licenciado Lax, usted llamó la atención a un aspecto importantísimo que quisiera que ampliara, porque evidentemente 2 millones de quetzales en el tiempo, pues es una cifra grande, pero como usted dice, este es un fenómeno de hace décadas que se ha denunciado. Al final, pues bueno, son recursos que pierde la ciudadanía guatemalteca, pero el aspecto sanitario, este aspecto de que ingresa el pollo vivo con los graves riesgos de traer enfermedades, no solo la gripe aviar como usted lo ha mencionado, pero también pone en riesgo la salud, no solo de los polleros guatemaltecos, sino también de las personas. Si puede ampliar un poco más esta parte, porque muchas veces se pierde en el análisis ese grave riesgo que corre la gente al estar posiblemente, o más bien estar consumiendo posiblemente carne contaminada o cualquier producto de estos animales contaminados. Sí. El trasiego, el contrabando de animales vivos particularmente impacta la parte de sanidad animal, porque no ha sido beneficiado, no ha sido tratado, y esta es una de las grandes dificultades con las que ha contado Guatemala para pues establecer un estatus sanitario de la avicultura que permita de alguna forma evite que vengan enfermedades que se encuentran en otros países. Hemos denunciado como sector privado y particularmente el sector avícola por décadas, vuelvo a repetirlo, disculpen, que este es un problema recurrente. Y en este operativo vemos cómo se confabulan incluso funcionarios públicos, empleados públicos, para que se mantenga este tráfico. Es importante también que cuando existió, porque prácticamente ahora existe muy poco, este pollo beneficiado que ya estaba cortado, pelado, ese todavía incurre un riesgo mayor, en el cual al ser tratado y beneficiado, pues hay una serie de contaminantes que pueden estar en el pollo por un mal tratamiento, como la salmonela, y que eso sí impacta la salud de la población. Lo que hemos observado en los últimos años es pollo vivo, que entra para luego ser beneficiado. ¿A dónde entra ese pollo vivo para ser beneficiado? Es la otra pregunta que nos hacemos. ¿O se vende directamente en los mercados vivos? De todas formas, si ese pollo es beneficiado, tendríamos que tener registros sanitarios de esas pues, rastros de pollo donde se mata y se destaza, porque todo ese trabajo es en donde se contamina el pollo y puede afectar a la salud. Uno de los grandes contaminantes del pollo es la salmonela. Ese es uno de los problemas más recurrentes, entre otros, que efectivamente causan serios daños gastrointestinales a la población. Licenciada Pérez Müller, ya el licenciado Lax ha anticipado que en esta estructura criminal aparecen señalados inclusive fuerzas de seguridad del Estado. ¿Podría narrarnos qué actores institucionales están vinculados a estas estructuras y que fueron capturados el día de hoy? El día de hoy capturamos a 3 subinspectores de la Policía Nacional Civil que prestaban la colaboración específica con esa estructura criminal, los señores Wilber Valdemar Vázquez Cabrera, el señor Jorge Ricardo Velázquez Díaz y el señor Arsenio Naptalí Fuentes Velázquez, quienes participaban activamente con la estructura criminal. ¿Hay algún otro funcionario de aduanas o algún otro funcionario público que haya sido identificado, licenciada Pérez? Como esta estructura criminal se dedica al contrabando,
El contrabando es cuando ingresa sin pasar por las aduanas respectivas. En este caso no interviene ningún funcionario de aduana. Ellos pasan por los pasos ciegos. Licenciada, este es un clásico delito transnacional. Mi pregunta específica, porque en el pasado se han quejado las autoridades guatemaltecas de la pasividad de las autoridades mexicanas que coluden muchas veces con estas estructuras criminales del lado guatemalteco, pero sin esa colusión, sin esa, muchas veces, cerrar los ojos del lado mexicano, pues bueno, las cosas se agravan. En esta investigación concreta, ¿hubo participación, hubo colaboración del lado mexicano? Definitivamente, si los empresarios mexicanos no colaborasen, no habría esto. Pero también ya de la investigación ha surgido que también ya estas personas que son miembros de la estructura criminal ya también tienen granjas del lado mexicano. Entonces ya se traen del lado mexicano, o sea, ellos ya tienen de los dos lados, tanto de México como de Guatemala, granjas, las cuales crían los pollos. Tenemos, como dijo ya el licenciado Lax, la gripe aviar que afecta gravemente al pollo, por el cual está prohibido el ingreso de pollo mexicano al territorio guatemalteco, porque el territorio guatemalteco está libre de la fiebre aviar. Licenciado Lax, al denunciar públicamente que este es un tema de contrabando histórico por décadas, como usted refería, ¿cuál considera que son los factores que han evitado que se erradique la problemática, puesto que ya es un producto ampliamente identificado que está siendo trasegado prácticamente hacia el mercado guatemalteco? Yo creo que la respuesta la ha dado la licenciada Pérez Müller. El contrabando es una actividad que genera suficientes beneficios para los que están en esa actividad. Incluso permite que las estancias, las dependencias del gobierno, en este caso, pues fue descubierto gente de la Policía Nacional a un muy alto rango, pues ser subcomisario o ser de este rango es bastante alto, pero igual las estructuras criminales como las que se pudieron hoy desarticular con 22 personas, y estoy seguro que hay muchos más, incluye la corrupción. Y por eso es que es difícil erradicar, porque el contrabando corrompe al funcionario público. Lo corrompe en la policía, lo corrompe en el organismo judicial, en el ministerio, en la SAT, en todos lados. Incluso hemos visto diputados, alcaldes, y aquí hay una referencia muy importante de dónde se realizó este operativo. Y este operativo se realizó en una de las municipalidades como la de Ayutla, que ellos están y promueven este tipo de comercio. Es fácil ver desde el aire las rampas que se han creado en el río para facilitar el paso del producto. Eso no puede quedar a la vista sin que no podamos reaccionar. Existe en toda la frontera de San Marcos y Huehuetenango, principalmente, Quiché otro poco, estructuras que facilitan el paso, carreteras, personas, policías, alcaldes. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar si ha carcomido todas las instancias que tienen que velar porque no se produce el contrabando? Todos, en mayor o menor grado, pues hay gente que es muy decente, por supuesto, y no participa, pero hoy la licenciada Pérez Müller ha dicho, hemos capturado a 3 policías. Y recuérdense que hace unos meses, cuando inauguramos el puesto de control en Pajapita, hubo un ataque y ahí habían también policías involucrados y se capturaron. Y hemos visto ataques a la SAT orquestados y manipulados por gente que sabemos que está trabajando muy de cerca con las corporaciones municipales. Entonces sí es un asunto que llama a que el Estado tenga presencia como lo que hizo hoy en esas localidades, porque ahí es donde principalmente pasa el trasiego. Y ahí están coludidos muchísimas personas que seguramente la Fiscalía y el Ministerio Público y
misma policía tendrán que depurar, porque de lo contrario no vamos a erradicar. Este es una mala hierba que se le echa herbicida y al rato crece. Entonces hay que mantener el herbicida permanentemente aplicado para que no crezca esta mala hierba. Licenciada, señora fiscal, el licenciado Lax hizo una mención muy específica a la alcaldía de Ayutla, un municipio muy complejo. Recordemos que el anterior alcalde Zúñiga fue extraditado por un narcotráfico, falleció en los Estados Unidos. Y bueno, Ayutla tiene la complejidad de varias comunidades ahí que están en la frontera con México. En lo concreto, ¿qué fueron? Porque eso es lo que entendí de la respuesta del licenciado Lax. ¿Ustedes también allanaron esa municipalidad para buscar evidencias y un posible involucramiento de autoridades de ese municipio? No, nosotros llevamos a cabo 30 diligencias de allanamiento a efecto de ejecutar 30 órdenes de captura, pero no está la municipalidad incluida. De esas 30 logramos 21 órdenes de aprehensión ejecutadas. Con estas acciones, pues el Ministerio Público reafirma su compromiso al combate de los delitos de defraudación y contrabando aduanero que afectan gravemente al Estado, al dejar de percibir los recursos que necesitan y que afectan gravemente a la población guatemalteca. Licenciada Pérez Müller, ¿esta investigación parte de una denuncia del lado guatemalteco, del lado mexicano? ¿Cómo inician las pesquisas en torno a esta investigación? Esta es una persecución penal estratégica y se inicia en virtud de que se incautó un camión conteniendo aves vivas, las cuales no acreditaron su legítima procedencia. A raíz de eso empieza la investigación y, como le digo, esto ha llevado bastante tiempo para poder fortalecerla y poder sacarla como se debe y poder imputar a cada uno de los miembros de la estructura criminal su grado de participación en la misma. Lleva varios meses, varios años, por decirle algo. Las investigaciones de persecución penal estratégica tardan eso, para no solo procesar a los pilotos o a los ayudantes, sino realmente a los que están cometiendo y los que se benefician del contrabando. En la información que trascendió, licenciada Pérez Müller, se habla de dos estructuras criminales que operan en la región de San Marcos y Quetzaltenango, dedicadas al contrabando y no sé si a la defraudación, pero por lo menos al contrabando aduanero. Una es esta Byron Haroldo López Fuentes, que entendemos hoy fue capturado, pero me llamó la atención la mención de la persona de origen turco cuyo nombre es Murat Ali Yurakan. ¿Nos podría ampliar un poco, en particular del segundo personaje? Llama la atención que una persona de origen turco o de nacionalidad turca, usted nos dirá, esté involucrada en estas actividades criminales. Pues recuérdese que para ser contrabandista no se requiere una nacionalidad específica. Estamos claros, ¿verdad? estamos claros. Vienen ellos, esta persona es residente guatemalteco también, está casado con una persona guatemalteca y se dedica al contrabando específicamente de aves vivas. Tiene, como le repito, tiene granja aquí en Guatemala y mezcla las aves adquiridas de manera legal con las adquiridas ilegalmente. ¿Este ciudadano Yurakan fue capturado o están buscándolo todavía? No, él fue capturado. Fue capturado el día de hoy, Murat Ali Yurakan. Licenciado Lax, a partir de su experiencia, inclusive como viceministro de Economía, ¿cuáles son las condicionantes que definen el mercado de este producto que requiere o en alguna medida, digamos, el comportamiento del consumidor accede a cualquier tipo de producto, independientemente si tiene registros sanitarios o no? ¿Cuáles son las condicionantes del mercado del pollo en el país que en alguna medida un segmento de ese mercado recurre a la compra de pollo posiblemente que pueda estar trasegado hacia el país? Sí, aquí creo que el mercado está dominado en dos fases, por lo que hemos tenido información. Una es que se compra mucho ave viva en los mercados cantonales y en el interior de la República. Esa es una preferencia del consumidor y esa ave viva es la que pues llega a los hogares. La otra es que se hace un beneficio y eso se vende a diferentes canales de distribución. Uno puede ir a muchos mercados cantonales y encontrar
los puestos con los pollos ya beneficiados. Esas son las dos formas. Tenemos un registro de que en el interior de la República es de preferencia el ave vivo. No quiere decir que el otro no. Y a nivel nacional se maneja más la carne, las piezas de pollo. Interesante lo que dijo la licenciada, y es una tendencia que está sucediendo con los contrabandistas. Están encubriendo su contrabando con acciones lícitas. Lo hemos visto no solo en el pollo, lo hemos visto en el aceite, lo hemos visto en otras cosas, otros productos en los cuales incluso sacan registros sanitarios para marcas específicas, pero mezclan lo que adquieren legalmente con el contrabando, y eso les causa una disminución de costo. Eso es lo que están haciendo con el pollo. Traen el pollo vivo y tienen una granja. Cuando uno hace el análisis de costo de cómo pueden poner un pollo vivo en el mercado o ya destazado, pues uno se da cuenta que ahí hay un problema de costos que es el que favorece el contrabando, porque hacen una mezcla exactamente lo que están haciendo. Entonces se han movido a cubrirse de cierta legalidad, porque tienen una actividad que es lícita, pero esa actividad lícita la complementan con contrabando, lo cual les hace reducir costos y ponerse en el mercado de mejores condiciones. No por eso en mejores condiciones sanitarias. Y es ahí donde entra el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Agricultura en la parte de aves vivas, porque ellos tienen que controlar las granjas y no solamente dar esos certificados, esos dictámenes sanitarios, porque tienen que saber si todas las aves están siendo controladas sanitariamente o tienen esa contaminación de aves que son de contrabando. Igualmente, cuando ya se destaza el producto y se prepara. Esa es una dificultad que también no solamente está enfrentando la parte aduanera, puramente dicha, la parte de recaudación, sino también las instituciones encargadas de velar por la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos. Llama la atención esa llamada de atención de la posible participación, ya sea activa o pasiva, de los ministerios de Agricultura y de Salud, que muchas veces permiten estas situaciones, sobre todo las delegaciones regionales cercanas a las fronteras. Ahí, licenciado Lax, se ven paralelismos con situaciones que el ganado porcino ya está teniendo problemas, incluso tan cerca como Villanueva, donde están identificados lugares donde eso que usted acaba de relatar en el tema de aves está sucediendo en Villanueva. Pero bueno, ese es otro tema. Yo le quería preguntar específicamente, regresando al tema del ganado aviar, ¿ustedes tienen conocimiento hasta dónde están llegando, hasta qué departamentos, municipios estos animales vivos, o es un problema que se ha concentrado, digamos, solo en los departamentos fronterizos, o tal vez un poco más buscando el centro, tal vez hasta Totonicapán o Chimaltenango, o ya han visto esos problemas en lugares más cercanos a la ciudad o ya el oriente del país? Licenciado Lax. Pues la verdad es que la primera franja de contrabando y de consumo es el occidente de todo lo que viene de México. Ahí seguramente se queda el 60-70% del contrabando que entra por parte de México, particularmente en las aves. Eso no quiere decir que una parte de eso pueda llegar hasta el centro de la ciudad. Y esto es parte de lo que no tenemos registros y controles suficientes, porque es muy difícil, ya que llegó a una granja, se pudo haber destazado, y cómo esto se mueve a otros mercados que no son necesariamente los fronterizos con México. Por eso es que es importante que se pare, que se bloquee justo en los departamentos fronterizos, porque muy probablemente llega hasta a los mercados que rinden más, o sea, los mercados que pueden ponerlos a mejor precio, como son, por ejemplo, los grandes centros urbanos, como Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala, la Antigua. Entonces, esos centros urbanos son codiciados para poder poner los productos de contrabando, porque tienen un poquito más de beneficio que pues ciudades suburbanas o ciudades que están más en el área rural. Entonces, eso es siempre una búsqueda del contrabandista. Lo hemos detectado no solamente con el pollo, sino con otros productos, que esa es básicamente
la intención, es ir a mercados donde el precio todavía es más favorable que en el interior de la República. Licenciada Pérez Müller, usted hablaba de una incautación de pollos vivos. ¿Esto fue producto de la aplicación de los controles interinstitucionales, específicamente estos puestos de control interinstitucional que han sido instalados en diferentes partes del país y en donde confluyen pues, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras instancias de Estado? En esta incautación que se hizo, no, todavía no se habían inaugurado los puestos de control interinstitucional, pero como lo dijo el licenciado Lax, definitivamente a través de la COINCON trabajamos arduamente e interinstitucionalmente para apoyarnos mutuamente y mejorar el control que se está haciendo y la lucha frontal que se está haciendo en contra del contrabando y la defraudación aduanera. Realmente, como bien lo dijo el licenciado Lax, hemos tenido bastante apoyo de las diferentes cámaras empresariales que han aportado bastante a la Fiscalía, al igual que organismos internacionales que han visto el trabajo que el Ministerio Público está realizando y nos apoyan grandemente en diferentes facetas de la investigación. A raíz de esto, pues definitivamente agradezco mucho tanto a las cámaras empresariales, la Cámara de Bebidas, la Cámara de Agro, la Cámara de Industria, que nos han aportado y nos han ayudado grandemente, al igual que a los organismos internacionales como USAID, que nos ha aportado, y definitivamente el gran respaldo que tenemos de la señora Fiscal General en torno a esta Fiscalía específicamente de defraudación y contrabando aduanero. A raíz de esto, son los grandes golpes que hemos estado dando desde que se inauguró la Fiscalía al día de hoy. Rosana Pérez Müller, fiscal de Distrito Adjunta contra delitos de defraudación y contrabando aduanero. Por muchos años había un reclamo de la poca atención que el Ministerio Público le daba a estos delitos y tenemos una ley que data del año 91. Sabemos de que hay algunas deficiencias o pudiera mejorarse y actualizarse para dotar a la Fiscalía de más instrumentos y poder actuar de manera más expedita. En el tema de hoy, ustedes tienen algunas otras investigaciones en curso, porque salvo que usted nos corrija, es difícil pensar de que estas son las únicas dos estructuras criminales que se dedican al contrabando de pollo de ganado aviar, siendo tan extensa y amplia la frontera. Hay algunas otras investigaciones, sería mi primera pregunta. Y la segunda, muchas veces hemos visto reacciones muy violentas de ciudadanos del lado guatemalteco, oponiéndose a los allanamientos, oponiéndose a las incautaciones, oponiéndose a las capturas. En este caso, ¿hubo acciones similares o en esta oportunidad no? En esta oportunidad, gracias a Dios, no hubo ninguna acción de esa naturaleza, pero sí definitivamente hemos enfrentado. Tuvimos también una incautación de un camión precisamente de aves, las cuales fue rescatado por la población. Secuestraron prácticamente a los investigadores de la Policía Nacional que hicieron la detención de los mismos y la verdad que tuvo que haber una negociación para que los dejaran como debe de estar y no los golpearan. A una señorita del DEIC trataron hasta de violarla. Realmente las acciones son bastante alarmantes en esa región. Por eso es que tratamos de actuar, la verdad que con mucha prudencia, con mucha precaución, y el día de hoy pues utilizamos el día domingo y recordémonos el estado en que nos encontramos, ¿verdad? Entonces esto nos ayudó y nos facilitó mucho el realizar estas detenciones. Licenciado Lax, se ha hecho referencia a la COINCON por ambos, tanto por usted como por la licenciada Müller. ¿Hay otros esfuerzos en los cuales haya apoyo entre el sector público y el sector privado para combatir este tipo de delitos? Muchas gracias. Sí, yo quiero decirles que cada institución del sector privado ha hecho esfuerzos en lo individual. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, a través del Observatorio contra el Contrabando, ha hecho bastantes gestiones en los temas de los abarrotes. Algunas de estas, pues, construyéndolo a través de investigaciones que hace el Ministerio Público y de ayuda de la SAT.
Lo importante de esto es que igual lo hacen las diferentes otras instituciones y asociaciones que son más específicas, los porcicultores, los avícolas, la Cámara de Industria, la Cámara del Agro y todos los que estamos involucrados y golpeados por el contrabando. Y ese es un tema que en el conjunto le va sumando a la Fiscalía elementos para que pueda trabajar. La Fiscalía necesita reforzarse, la Fiscalía necesita crecer porque necesita generar muchísimas más investigaciones, porque bien lo dicen ustedes, este es una de las saber cuántas estructuras que están contrabandeando pollo y otro montón de productos. Y eso es parte de lo que hemos hecho como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, pedirle a las instituciones y al Congreso y al gobierno que le asigne recursos para que pueda actuar mejor. Y Mariano Rayo hizo una alusión muy importante que para nosotros como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas es determinante. La legislación es obsoleta, lo dice el mismo documento de la política contra el contrabando y la defraudación, obsoleta. Y hemos reiteradamente pedido al gobierno y al Congreso que la actualicen, porque no es contrabando aduanero lo que estamos persiguiendo exclusivamente, es el contrabando que infringe leyes aduaneras, leyes sanitarias, incluso leyes ambientales. Y ese es el contrabando que debemos seguir. La ley actual no da la suficiente fuerza para perseguirlo desde todos esos años. Creemos que el COINCOM necesita también fortalecerse. Tenemos que participar más todas las cámaras y el COINCOM conjuntamente, porque todas estamos aportando. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas tiene recursos propios que invierte para poder apoyar al Ministerio Público, a la Policía, a la PGN, que también es un actor importante en esta acción, cuando estos casos llegan a los juzgados especiales contra el contrabando que están en el Ministerio de Finanzas, en las oficinas del Ministerio de Finanzas. Ahí también tenemos que fortalecer la acción. No se vale liberar a un contrabandista porque pagó extemporáneamente los impuestos. No se vale. Él cometió un delito y debe ser juzgado por eso. Y la actual ley no está clara en ese sentido. Deja una zona gris de infracciones que no son el verdadero espíritu que debe tener una ley y la acción del Estado para combatir contrabandistas. Licenciada Pérez Müller, regresando, lo decíamos, lo comentábamos unos minutos atrás, esta investigación que lleva a la captura de miembros de esta estructura criminal que ustedes denominaron los polleros, fue única exclusivamente a cargo de la Fiscalía contra delitos de contrabando y defraudación aduaneros, o recibieron el apoyo de alguna otra fiscalía, por ejemplo, delitos transnacionales, por dar un ejemplo? No, esta investigación se llevó a cabo por la Fiscalía contra delitos de defraudación y contrabando aduanero, y en la ejecución de las órdenes de captura del día de hoy sí intervinieron otras fiscalías del interior como Retauleo, como San Marcos y como Shela, que nos prestaron la colaboración de auxiliares, porque obviamente no nos damos abasto con tanto operativo que se hace simultáneamente. Señora fiscal, ustedes han dado un dato al cual asciende presuntamente lo defraudado al Estado a través de impuestos, que es de 2 millones de quetzales. La cifra no parece ser tan abrumadora cuando el licenciado Lax ha referido que es un delito que tiene décadas de estarse perpetrando en el país. ¿Esta estructura es de poco tiempo? ¿Han perfilado desde cuándo esta estructura estaba operando bajo este esquema de contrabando? Y preocupa profundamente lo que usted ha referido en una intervención anterior, que pueden haber empresas formales en el país que estén mezclando sus productos producidos en el país con estos que son contrabandeados. La verdad es que nosotros como Ministerio Público, cuando damos un dato es porque podemos acreditar fehacientemente este dato. Obviamente puede ser las cifras mayores, pero nosotros en las auditorías que se han realizado en este caso tienen un aproximado de 2 millones de quetzales. Licenciada Pérez Müller, ya el licenciado Lax advirtió de algunas de las debilidades acumuladas de la legislación vigente desde 1991. Y entonces surge la duda,
¿Qué procede con los 21 capturados hoy? Porque depende de la evidencia que ustedes presenten, de las medidas que incluso de carácter sustitutivo que pudieran aplicarse, de lo, en fin, de toda esa complejidad, nos empiezan a llegar mensajes del temor que algunos de ellos pudieran ser liberados después precisamente de pagar impuestos o en fin, sin llegar a esas sanciones que se esperarían por el daño no solo al patrimonio hacendario del país, sino también ante posibles riesgos a la salud de los guatemaltecos. Cuéntenos qué pasa en los próximos días y semanas con estas personas. Bueno, obviamente estas personas van a ser ligadas a proceso penal, unas por asociación ilícita, por contrabando aduanero, uno por obstaculización a la acción penal, otro por defraudación tributaria, por perjurio, por encubrimiento, por lavado de dinero, por abuso de autoridad. Realmente hay delitos los cuales no van a gozar de medida sustitutiva. Ahora bien, el decreto 5890, que es la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, sí permite como una ley premiar que en aquellas personas que son sorprendidas por una vez se les permita pagar y gozar de una suspensión condicional de la persecución penal, pero realmente cuando ya han sido 2 o 3 veces, ya no se goza de ese mismo beneficio, sino se les sigue la investigación. Y el decreto 5890 tiene penas bastante altas, porque son de 7 a 10 años de prisión. Realmente el espíritu de esto es hacer reflexionar a la persona. Bueno, esta vez me dejaron libre, pero la próxima ya no va a ser así. En este caso, en esta estructura criminal, hay personas que sí se gozaron de este beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal y ahorita se hace el análisis respectivos para ver si se revoca ese beneficio y se sigue con la investigación normal. Licenciado Lax, ya pasándonos del lado del consumidor, aunque es muy difícil, pues tener la trazabilidad de dónde viene lo que consumimos, principalmente en alimentos que se compran destazados, pero ¿hay alguna posibilidad de que el mercado consumidor, el consumidor final, tenga la posibilidad de identificar el producto que está consumiendo? El producto de contrabando, como es el caso del pollo, es prácticamente imposible. En términos generales, no se puede determinar si esa pieza de pollo que se vende en un mercado en Coatepeque o qué sé yo, en cualquier lado de la frontera, es una pieza de pollo que ha sido pues beneficiada a partir de pollo engordado en Guatemala. Donde mejor se puede determinar es cuando tenemos productos procesados, porque ahí sí requiere de tener algunas disposiciones que el Ministerio de Salud establece, como por ejemplo que los productos tengan registro sanitario. Si el producto no tiene un registro sanitario que lo ha determinado el Estado de Guatemala, y ese es un número y un código específico, o dice hecho en México y tiene un registro sanitario mexicano, o tiene etiquetas mexicanas, entonces particularmente, porque puede ser de otros países, pero particularmente mexicanas del lado de Occidente, es muy fácil detectar que el producto es contrabandeado, porque ese mismo producto, si viniera legal, tendría una sobreetiqueta que daría toda esa información porque ha sido legalmente importado y se presenta en el mercado. Es importante destacar que eso es una causal que es propia del contrabandista y que es fácilmente detectable. Lo que está sucediendo es que ahora muchas empresas, particularmente en abarrotes, en algunos de estos traen el producto que luego reenvasan aquí y le ponen etiquetas y le ponen toda la información que ya tramitaron en el Ministerio de Salud y que entonces ya eso es un encubrimiento parecido al que explicaba la licenciada Pérez Müller, en el que mezclan los productos y tienen ventaja. El consumidor en ese sentido no puede detectar. Algunas cosas por la calidad, los colores se pueden, pero en general es muy difícil detectar el producto que viene de contrabando o que se fabrica en el país. Hay mucha variedad y diversidad y en el caso de los animales vivos, algunos sí es fácil detectar. Me decía un porcicultor que es muy fácil detectar el puerquito que viene de México por sus condiciones físicas, que difieren mucho de los puerquitos que están
y que se elevan o que se trabajan en la frontera. Y entonces ahí es donde tendríamos que tener la actividad del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura para justamente detectar esas irregularidades, ¿no? Bien, licenciada Pérez Müller, el tiempo se nos ha ido agotando. Le agradecería si usted cierra esta entrevista con algún mensaje, sobre todo porque ha despertado mucho interés de que en las últimas semanas se han multiplicado las acciones de la Fiscalía a su cargo, y eso pues levanta sobre todo al productor nacional que está directamente afectado por el contrabando. Dice, bueno, como que algo está pasando. Cierre usted la entrevista, por favor. Gracias, el Ministerio Público está muy comprometido, estamos para servir a la población, trabajamos específicamente para dar resultados y no solo para estar dando palabras, y ahí sí, como dirían, ¿verdad? Hechos son amores y no buenas razones. Instamos a la población a seguir denunciando, a seguir apoyándonos, porque a través de este apoyo constante que nos da la población, que nos da las pistas respectivas para que nosotros investiguemos, hemos logrado tener estos resultados. Tengo una fiscalía muy comprometida con el trabajo que se realiza día a día, y estos son los resultados. Seguimos y seguiremos trabajando en pro de la población guatemalteca. Bien, agradecemos a la licenciada Pérez Müller y a Enrique Lax que nos hayan acompañado esta noche. Gracias. Buenas noches, buen descanso. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Cristian, cerramos la entrevista. Interesante el tema, ¿no? Sí, efectivamente, y es que uno de los grandes retos del consumidor final es la competencia en precios, y a veces por comprar cosas pues con precios más bajos se pone en riesgo inclusive la salud. En este caso estamos hablando de gripe aviar, Salmonela. Salmonela, que es todavía más riesgoso para la salud de los consumidores finales. Así que es importante que el Estado desarrolle las capacidades para proteger la salud, no solo por el tema del coronavirus, sino también por este tipo de ilícitos que son cometidos mediante el contrabando. Bien, damos por terminado el programa. Semana se presenta interesante. Recordarles que para mañana está prevista una comunicación entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente Alejandro Yamatei. Estamos esperando la confirmación de las llegadas de dosis de vacunas Sputnik y las de COVAX. En fin, estaremos aquí en Canal Antigua pendientes y seguro algunos de esos temas caerán dentro del análisis de nosotros. Buenas noches, buen descanso.